Qué coño. Calentamiento global más uso indiscriminado de medicamentos. Sí, de Total, todo, ¿sabes? Lo todo, de los todo, todo. La antibióticos. falta de recursos, toda Y mierda. entonces a mí me encanta que todo el mundo lo tomó muy chill. O sea, lo, uno dice, mira, si Sí. seguimos así vamos a morir en 30 años. Y la gente, ah, cool. No, la gente es más bien como que, Como los coño, fumadores. tengo 20 ahorita, en 50 tengo 70, viví una buena vida. Exacto. Y yo digo, es que tienen esa misma mentalidad que los fumadores. O sea, es como, ah, esto mata, pero aquí. Claro. Pero me alegró la noticia porque yo digo que entonces de una manera u otra el chavismo se va a acabar. Ah, El comunismo, el comunismo. Sí, sí. Todo, ok, así tipo chill. Mira, a ya, propósito, ya, ¿dónde, listo. dónde está tu novia que no puede estar? Está indispuesta de salud. Ah, Ah, oh, qué chimbo. Esperemos no sea Sí. corona, ¿eh? pero es No, una no, no, palabra no muy vale, ¿no? extraña para usar. Indispuesta. Indispuesta de Indispuesta salud, es lo que sí, dice un sí, sí. asesino serial Indispuesta es que cuando... no quiero, o eso. sí, no, es un asesino serial que... Sí. Ay, ¿y dónde está tu hermano? Está indispuesto. Sí, que lo mataste, Exacto. que yo lo maté. Sí, sí, sí. Pero bueno, comenzamos. Dale, Ah, dale pues, play. ok, tenemos una canción, ¿eh? Pa, Y un, dos, tres, cuatro. para, pa. De tu lado, ya, ¿no? Ya llevamos tanto tiempo haciendo esto que ya como que ya no. No quiero escucharla, no. Pelado. Pero bueno, bienvenidos a otro episodio de Seguimos Chévere. Con nosotros tenemos a Paul Solano. Él es, bueno, vamos a dejar que él hable por sí solo. Hola, Paul. Buenas noches, tardes, días. No sabemos ya cómo es la Es un cosa. podcast, la gente lo Es un escucha cuando le podcast. Si guste. estás en la bicicleta, en el carro, nos está escuchando. Paul, Bien, háblanos un poco sobre ti. bien, nada, Ricardo, ¿qué tal? Un gusto hablar contigo, hablar con ustedes, conocer también a Miguel. Uh-huh. Un placer estar aquí en el podcast con ustedes, hablarles un poco de lo que es estar acá, pues, en Perú como médico cirujano, Uh-huh. que es lo que soy. Sin embargo, antes que todo, eh, ha sido, pues, hablando un poco de mí. Uh-huh. Bien, han sido 2 años y medio que al inicio fueron rudos porque el llegar a un país, como bien te mencioné, de vacaciones es una cosa y para vivir otra. Claro. Entonces, evidentemente, cuando ya te planeas vivir en un país, tienes que tener las miras a muchas cosas. Dentro de eso, como médico, primeramente es tratar de regular todas las cosas para poder ejercer. Y eso Uh-huh. no es rápido, eso demanda tiempo, demanda costos, Uh-huh. demanda, digamos que incluso esfuerzo físico, mental, Uh-huh. todo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, se logró, así que actualmente te puedo decir, sí, soy médico cirujano aquí en Perú, en Lima, Perú. Uh-huh. Este, nada, 29 años, actualmente con 2 hijos felinos, uno se llama Biggie, el otro es Bonnie, son mis amados. De hecho uno de ellos vino conmigo desde Venezuela, que es el más gordito, se llama Biggie, de ahí viene su nombre, Ajá. porque del inglés el big de grande, pero Ajá. obviamente como los gatitos se escuchan, son sonidos agudos, tuve Es que verdad. ponerle Biggie. Ah, verdad, ok, cierto. Sí, Así es pues, verdad, yo escuchan sonidos agudos y a veces la gente no entiende por qué mi gato no entiende cuando lo llamo, es porque lo llaman casi José. No, tienes que decir, sí, le Joseito. ponen Tom, José, Tom, no Sí, sé, Lucho, con nombres sí, que no van a oír pues. sí. Pero tú ves mis gatos y los dos escuchan sus nombres y lo saben, Ok, porque Biggie es agudo y ajá. Bonnie es Es agudo. agudo también. Vale, ok. Mira, tengo una duda antes de empezar Ajá. tú mencionaste que eres cirujano Ujú. en Perú. Ajá. Eso hay un mito que yo había oído y quería ver si lo podías responder, que los cirujanos venezolanos son muy demandados alrededor del mundo porque son expertos en herida de bala. No, de verdad, yo lo había oído en un sitio. Bueno, supongo, no sé. O sea, tienen como Ya, más, La tienen experiencia. más experiencia práctica en cuanto a las heridas de bala.
había escuchado yo en ningún lado. A ver. El título con el cual ejercemos Me nosotros encanta los el a médicos, ver, ¿sabes? Así como viene salimos esperando. directamente Ajá, o sea, del pregrado sí. en la universidad, Sí. es médico cirujano, y ese es el título que todos salimos, todos los médicos, todos, así sean médicos generales, su título va a decir médico cirujano. Eso no quiere decir que tú seas cirujano general, o Claro, cirujano plástico, o claro. cirujano... Acabo de quedar como el más inculto De la todos. medicina. Bueno, todos aprendemos, Sí. todos los días son un nuevo día para aprender. No, o sea, si tú quieres estudiar para eso, Miguel, tienes que ver herida de bala 1, 2 y 3 en la universidad. Algo así. Oye, ¿Y qué tal la clase? Es un tiro al piso. Bueno, eso. Eso no quiere decir que yo en mi vida de estudiante de medicina, incluso ejerciendo en la rural, yo no haya visto heridas de bala. Las he visto, sí. Incluso he estado asistiendo, sí. Okay. Porque en las salas de trauma shock en Venezuela, que uno llama las salas de trauma, las salas donde Todas te las llega salas de Venezuela son de trauma. Sí. mal, muy mal, obviamente, la gran mayoría de casos que ingresan son por politraumatismos y traumatismos, en este caso, ya sea por heridas de bala o heridas por percusión. Eso sí suele suceder con golpes con el bastante. budar en la cabeza, también sucede. No, Bueno, no, pues, el caso más horrible del que yo he visto, Ajá. por ejemplo, y que siempre fue, hasta ahorita lo recuerdo, es una persona que llegó evidentemente sin signos vitales, o si llegó con los signos fue muy, muy bajo. Estamos hablando de una bradicardia extrema, estamos 25, 35 latidos por minuto. Ok. Y créeme que ya es una persona que iba a morir. Tenía todo el rostro totalmente desfigurado, con decirte que uno de los globos oculares estaba por ponerte donde queda el flequillo del flequillo del cabello. Bueno, ahí había uno. El otro globo ocular estaba por la nariz. La nariz estaba hacia adentro. ¿Okay? Bueno, esta parte la cortamos porque... Wow, tú sabes lo más fuerte de la historia, es el lenguaje técnico, el que lo hace más fuerte. Sí, así lo dices con una normalidad para nosotros. No, y además el globo ocular, y es como, ya me imagino el ojo así, como en sí, fuerte, horrible. Y era porque, bueno, el señor había violado a una niña, y la misma gente del pueblo se dio cuenta del caso, y lo que hicieron fue paliarlo. Lo agarraron con bates y le destrozaron la cara totalmente. ¿Hubieras imaginado que hubiera sido una equivocación y no hubiera sido él? Bueno. Puede pasar. Pero bueno, Paul, vamos a... Dijiste 2 años, más o menos 2 años que te mudaste al Perú, 2018. Quería comenzar preguntándote por qué te mudaste, o sea, qué fue, o cuánto tiempo llevas pensando en mudarte, o qué fue lo que explotó la pólvora. ¿Cuál fue el momento que tú dijiste, coño, me voy a Perú? Ya. Bien, cuando llegué a tener 3 trabajos, uno para el Estado y 2 privados, y mi sueldo mensual fue máximo de unos $6. Para lo cual invertía como 5 en comida y solo me quedaba 1 para mí, y entonces no me alcanzaban las cosas. Evidentemente, si uno surge como un profesional en un país es porque quieres ayudar a tu familia de alguna manera, pero no podía. Por más que yo podría querer y desear mucho, no les podía ayudar a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi hermano, a nadie. Entonces llegó un punto en que poco a poco la crisis fue acrecentándose, y entonces en ese sentido fue cuando yo llegó un momento en que ya, pues basta, yo necesito salir de aquí y ver cómo hago, porque primero, aquí estando en Venezuela no me voy a poder comprarme un carro, no me voy a poder en ningún momento comprarme una casa, no voy a poder tener mis cosas, no voy a poder, voy a estar todo el tiempo, valga la palabra grosera, como un parásito en mi casa. No está bien, o sea, tú tienes que de verdad ser alguien más, surgir, y bueno, así. Y dije, nada, me tengo que ir, simple. Oye, creo que es una de las cosas más tristes de esa fuga de cerebros, son los servidores públicos, o sea, tú como médico, o la gente que trabaja en educación, o sea, son una de las profesiones más importantes, no por desacreditar las otras,
pero tal vez una de las más importantes que puede tener un país. Es que literalmente es la gente que te mantiene viva. Exacto. Y como tú dices que ganabas $9, creo que fue lo que dijiste, $6. Oye, o sea, obviamente no, a pesar de que tú quieras amar a tu país, pues no es solo ayudar a hacer tu profesión, sino también estás haciéndolo por los venezolanos, de cierto modo, y que el país no te retribuya a ti ese esfuerzo que tú estás haciendo. Es algo bastante triste, pues. Muy heavy. Claro. Y bueno, ¿cómo fue, una vez que te mudaste a Perú, cómo fue tu experiencia el primer mes, por así decirlo? Bien, un primer mes yo llego, como te digo, tengo familia, o sea, tengo por lo menos dónde llegar, cosa que en algunos casos de migrantes venezolanos no ocurre. Sin embargo, como bueno, soy peruano, tengo familia y llegué directamente a un lugar. Okay. Eso me ahorra por lo menos el hecho de pagarme una habitación. Eso ahorra parte, ¿no? Okay. Ahora, evidentemente tú llegas y tienes que buscar trabajo. Como no tengo, evidentemente, el ejercicio de la medicina legal, tengo que buscar trabajo de alguna otra cosa para poder luego legalizarme con los documentos de médico. Okay. Mi primer trabajo, pues como amo la cocina y soy cocinero. Hannibal, podría ser Hannibal. Fue en un restaurante, sí. Okay. Entonces, nada, cocina. ¿Ah? ¿Qué tipo de restaurante? Restaurante de comida marina, comida peruana, pero marina. Ay, ¿verdad? Que en Perú hay sí, ceviche. El ceviche. Tú sabes esa cosa que en Venezuela a veces nos jactamos de lo que sea que tengamos, y después cuando vamos a otro país, salimos al aeropuerto y uno dice, por cada huevonada uno dice, este es un país de verdad. Entonces, nos pasa mucho con la comida, ¿sabes? Que uno va, lo que dice la gente de Perú y de Chile y de esos países, es que se come muy bien. Sí, te venden todo el mundo. La cosa principal que escucho de Perú es que se come bien. Porque hay una gran variedad de tubérculos y cosas así. No, dentro del ranking, el ranking internacional de gastronomías, Perú está en el número 1. No es por nada, pero es así. Okay. Sí. Sí, señor. Okay. Por la variedad, por la sazón, por el gusto que haya, no solo en los paladares propios autóctonos de aquí, sino en el extranjero, en el turista que viene. Sí. Y incluso japoneses, coreanos, gente de Australia, gente de Europa, de todos lados, gustan venir aquí nada más que por comer. Okay. O sea, imagínate. Okay. ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando en este restaurante? O sea, me imagino, por lo que entendí, que comenzaste su proceso de hacer la validación de tu título, de tu carrera o algo así. ¿Cómo fue eso? ¿Cuánto tiempo duraste? Bueno, primero, créeme que no es que continué en ese mismo trabajo porque quisieron abusar legalmente en las horas de trabajo de parte de mí. Ajá. Entonces, en un inicio me indicaron que yo iba a ser, por ejemplo, el cocinero, pero entonces tenía un horario de trabajo de 8 horas, es lo que me habían indicado en un inicio, con un salario, ponte, un poquito más por encima del mínimo, un poquito más. Okay. El mínimo estamos hablando son como unos $350 aproximadamente. Okay. Entonces el mío estaba como en 450, por poner un ejemplo. Hay un pequeño inciso que el comediante Chris Rock dice que el sueldo mínimo es una cosa horrible porque es tu jefe diciéndote te quisiera pagar menos, pero es ilegal. Sí. Literal. Sí, pues entonces nada, yo comienzo a trabajar allí, pero habré estado una semana en la cual ya el jefe o digamos que el dueño del restaurante fue el que... Yo nunca vi un ayudante de cocina trabajando conmigo. Okay. El restaurante era grande y demandaba por lo menos de 3 meseros y solamente había uno. Nada, en los mercados, que se supone yo tampoco debía hacer, también los terminé haciendo. Yo hice mercados, hice de ayudante de cocina y era cocinero. Entonces te imaginarás el cansancio. Hacías todo para eso montabas tu propio restaurante. Pero entonces te estabas ayudando a ti mismo. ¿Cómo eres ayudante de cocina? Él era ayudante de cocina a sí mismo.
Es como cuando uno Cocinar y luego como lo ponía en el cuando plato. cuando uno se ve al espejo y dice, tú puedes, hermano. Tú puedes, Paul, tú puedes. Sí, no era fácil. Entonces los turnos de 8 horas terminando siendo de 12, yo diría que hasta 14 horas, porque comenzaba a las 7 de la mañana y salía a las 10, 11 de la noche. Wow. Okay. Y no, la verdad Quedas que destrozado. primero no aguanté y segundo ese abuso no era tolerable, o sea, porque no me iban a mejorar el sueldo por eso, por quedarme más tiempo. No pagaban las horas extras. No, jamás en la vida. Wow, no, eso es terrible. Eso, explotación laboral. Casi que ilegal, pues. Sí, Sí, de hecho. Y sí, eso ilegal. sucede aquí bastante con un montón de venezolanos que vienen a este país. Eso sucede bastante. ¿Ok? Nada, después de allí, al tratar de conseguir trabajo, mientras tanto, porque como quedé sin trabajo al salirme de allí, tuve que vender ciertas cosas en los colegios. Me paraba por algunos colegios a vender caramelos, a vender golosinas, a vender chocolates, mientras tanto conseguía otra cosa. Wow, heavy. Evidentemente yo me postulaba en todas las portales de trabajo, ya sea Indeed, Boomerang, Computrabajo, etcétera, que son los de aquí de Latinoamérica. Y nada, pues trataba de conseguir, pero era difícil. Llamaban y todo, no, sí, ya le llamamos luego, sí estamos interesados, pero ya le llamamos, ya le llamamos, tú sabes, pues, ¿no? Él no te llamó nunca. Yo te llamo. Yo estuve desempleado recientemente y es que uno va bajando sus estándares. Es como cuando como abres la nevera y no hay nada, y la vuelves a cerrar, pero después la vuelves a abrir con menos estándares y después la vuelves a cerrar. Sí, me como los huevos crudos. Yo me encontré ya después de un mes de no tener trabajo, a las 3 de la mañana escribiéndole al Jumbo, el central madrilense aquí, un motivation letter, una carta de por qué me parece la mejor idea yo trabajar en el mercado. También escribí al Jumbo. A las 3 de la mañana, así todo, yo nací para trabajar en un mercado. Sí, me tiene mucho. Yo vengo de Venezuela y estoy obsesionado con los allí mercados. nosotros poníamos bolsas y tal. Sí, no, me imagino. Sí. Y es eso, pues el hecho de que realmente a mí no me hacía menos ni me hacía más persona el estar haciendo esas cosas como médico, pero lógico, no era justo. No se siente justo. Yo te entiendo perfecto porque ese trabajo es digno, como todos los trabajos. Limpiar una poceta es igual de digno que ser médico, psicólogo o lo que sea. Pero si uno estudió, si uno se fajó, oye, hay una sensación de indignación de no poder hacer lo que a uno le apasiona. Exacto. Claro, así es. Pero bueno, gracias a Dios, luego de un cierto tiempo, habrá pasado un mes y medio que estuve en esa situación de búsqueda, en una clínica, de hecho, la mejor clínica aquí al Perú, que es Clínica Internacional, como que se les interesó mi currículum, les interesó de repente, no sé, lo que veían en él, y me citan a una entrevista laboral. Y de hecho es todo de parte de Dios, y les hablo así porque primero me citan a una entrevista a las 9 de la noche, ¿ok? Y eso es infrecuente, no es usual. O sea, ¿quién te cita una entrevista en la noche? No suele suceder, al menos aquí en Perú no pasa. ¿Ya? Pensé en un mal chiste. Yo digo, bueno, en un prostíbulo estoy seguro que... En un prostíbulo solo pueden citarte de noche. Una cosa como que ¿será que se habrán equivocado? ¿Qué habrá pasado? Y pensé yo, ¿no? Y así incluso les dije a mi tía, a mi tío que me acompañaban en ese momento, pero yo les dije, vámonos, porque si ahí dice a las 9 de la noche, vámonos. Claro, 100%. Yo agarré mis documentos, agarré todo y me fui a la Clínica Internacional a esa hora. Llegamos, recuerdo, 8:45 llegamos. Cuando en eso, yo le pregunto al vigilante, señor, ¿aquí es para entrar a las entrevistas? Sí, pero las entrevistas ya fueron en la mañana. Yo, ¿en serio? Pero para este puesto, contact center de médicos a domicilio, señora, mire la hora que yo aquí tengo, 9 de la noche. Sí, pero ese mismo puesto y esa misma entrevista ya ocurrió, fue en la mañana. Pero entonces, ¿quién me engaña? Aquí dice a las 9 de la noche, le decía yo. Y nada, esperé. Y él agarró y dijo, ya, un momento, voy a llamar al área que entrevistó en la mañana. Agarra, se comunica por su radio, llama a la chica que estaba en cargo de esa área y me dice, ya, espera un momento que te van a atender. Yo, ok. Llega ella y me dice, mira, a ver, muéstrame la captura, muéstrame el correo, porque tampoco lo creía.
Y yo, aquí está. Yo con la Claro, evidencia mo. del celular, claro que sí, tome, mire, revise. Y ella, vaya, en serio, 9 de la noche. Wow. Y todo era Vaya, una nueve. prueba Sí, secreta. no sé, yo No, pensé que lo iban a poner en emergencia a hacer algo así a esa Sí. hora, no sé. no, Me una cosa loca. equivocaron. La chica no sabía más bien qué hacer conmigo, pero evidentemente tuvo la decisión más ajustada, porque yo venía de lejos y Mm, realmente los equivocados eran ellos, no yo. sí, sí. Entonces dijo, bueno, la verdad, la entrevista ya pasó, Ok, pero como dice allí en el correo eso, te tengo que atender claro. y te voy a hacer la entrevista. Ok, Yo ya me estaba que me iba, pero no, esto no puede suceder. Te voy a hacer la entrevista, dijo. ok, Ya justo. Sí, alguien sí. por accidente puso Sí, uso PM. PM, BGM. Por eso los holandeses no usan eso. Sí, sí, por eso es que pusieron el PM y se equivocaron, pues se Claro, equivocaron, porque claro, realmente era temprano. claro. La cosa es que me hizo la entrevista, recuerdo que llené un montón de formatos, tuve una entrevista psicológica, ella misma me comentó un poco de lo que estaba haciendo, de mi vida, de dónde venía, todo. Ok, Bueno, la siguiente fase, me dijo, son 4 fases para entrar a esta clínica, evidentemente es la mejor clínica del Perú, me dice, me recalca eso, entonces no es sencillo ingresar. Yo, ok. ok, ya. Nada, Y me a voy, tú todas sabes. estas quisiera hacer una pequeña pregunta. ¿Cuál es la situación de que tú puedas ejercer como médico en Perú? Ujú. No, ya habías revalidado o hay que revalidar, se homologa. No, hay diferentes maneras. Sin embargo, a ver, les cuento rápido de cómo fue la mía, Ok, porque Ok, ahorita ha cambiado, ok, ¿ya? La mía fue a través de exámenes teóricos y prácticos. ok, ok, ok. Bien, el primer filtro era un examen teórico que realmente no era fácil porque las preguntas eran de subespecialidades, no era de tu pregrado, Ok. no eran de pregrado. ok. Eso, Pero bueno, nada, eso lo hiciste antes de esta entrevista, ¿no? no, lo hice mucho antes de Ok, todo. ok, ok, Ok. O ok, sea, ok. no, ya vaya, vamos a organizarnos en el No, tiempo no, no, sí, porque sí, sí, Me sí. encanta, es una Sí, sí, película esta de es Tarantino. Luego regresa al pasado. no estoy ingresando como médico, Ah, ojo, ok. ¿De no. qué era el puesto? El puesto es ejecutivo de contact center como Ah, verdad, médico a sí, domicilio. sí, se lo dijiste. Ya, yo trabajé en un call center, Ok, es Ok. otra cosa. ok. Ok. Y por cuestión de cuánto, ajá, dijiste que te hicieron la entrevista, eran 4 fases, trabajaste en el call center, ¿verdad? Así es. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando ahí? Allí trabajé hasta que me pude colegiar, es decir, Ok, 1 año y 2 meses. ok. Bueno, pero por lo menos tenías algo un poquito más relacionado al área y era un trabajo un poquito más digno, tal Exactamente. vez, no sé. Sí, ya este es un trabajo ahora más digno, más decente, ya serio, Ok, formal, tenía todos sus beneficios, ok. todo pues. Y posterior, luego que lograste, ¿estás trabajando en el mismo hospital o estás trabajando en otro sitio? No, ya estoy ahorita trabajando para el sistema público. Ok, Qué cool. ok. Sí. Cuéntame un poco, porque nosotros hablamos hace un par de meses o algo así. En aquel entonces tú estabas trabajando en un hospital que, si no me equivoco, era en el área cercana a una mina, si no me equivoco. ¿Pudieras comentarnos un Mm. poco sobre eso y cómo era la experiencia allí, especialmente ahora con lo de la pandemia? Ah, ya. Allí, cuando creo que estuvimos en contacto, era para Clínica Internacional también, pero simplemente hice una suplencia. Ok, Era médico asistencial de régimen minero para una mina. La mina se llama Narcón en Nazca. Es una, ok. digamos que un estado lejano de aquí de la capital. Es como a unas 10 horas, 12 horas de aquí, Ujú, más o menos. ujú. La labor realmente, ya estando en pandemia, evidentemente tú atendías casos respiratorios, todos, sin embargo en todos tú tenías la sospecha de que podrían ser coronavirus. Wow. Sin embargo, si quieren llevarse de repente como que la nota más sorpresiva de toda esta guardia, Ujú, ya en ese trabajo, ujú, fue que atendí pacientes, por ejemplo, con infecciones del tracto urinario alto, ujú. que realmente eran infecciones urinarias, pero realmente también eran pacientes COVID positivos. Entonces, Wow. tú los atendías y decías, ok, esto es una infección urinaria, pero entonces
luego también te dabas cuenta que también eran COVID. De la misma forma, también una Wow. apendicitis, que también era COVID. Ok. Entonces, sí, casos extraños, casos muy extraños que tú dices, vaya, imagínate cómo simulan las cosas o cómo pueden ser ambas cosas coexistir al mismo tiempo. Ok. Y evidentemente como médico tienes que tener mucho cuidado y no confiarte en ningún momento de ningún tipo de enfermedad. Y actualmente en qué estás trabajando ahorita? Te dijiste que regresaste a la capital. ¿Qué estás ejerciendo allá? ¿También estás trabajando en función a COVID o estás haciendo otras cosas? Sí, estoy para el Ministerio de Salud, también como médico asistencial, en este caso de un Ok, ambulatorio rural. ok, Digo ambulatorio porque para que me puedas entender, porque aquí las llaman postas, pero ok. ambulatorios en Venezuela, ¿sí? Ok, sí, sí. Y nada, igual, también soy médico contratado para solamente atender casos COVID. Ok. Así es. Ok. Y bueno, ya que estamos en esto, porque parte de las razones por las cuales quería entrevistarte es porque no hemos entrevistado a un doctor antes, a un médico antes. Rápidamente, desde tu punto de vista, de tu experiencia, ¿qué es lo que tú le dirías a la gente desde tu experiencia, qué es lo que le dirías a la gente que deberían hacer? Siendo un venezolano que emigró a Perú con su título de doctor o que está pensando en emigrar. No, yo lo decía desde el punto de vista de la pandemia, pues. Ok, ok. Ya, a ver, nada, sigan cuidándose, que a pesar de que la gente, algunas personas lo toman muy a la ligera, realmente todos lo tomamos a la ligera hasta cuando está en un familiar nuestro. Es así. Triste, pero suele suceder que todos pensamos que el uso, por ejemplo, tan básico, que es el uso de la mascarilla, nos puede proteger mucho, pues es totalmente cierto. Porque este virus simplemente se transmite a través de esas gotitas de fluch que salen desde la boca de un paciente infectado hasta un paciente sano, simple Ok, como eso. ok. Las personas que lo toman a la ligera, pues de verdad que tomen conciencia con ello y que traten de por lo menos cuidarse bastante, porque el Ok. COVID es algo que incluso la primera vez que yo ausculté un pulmón con COVID, yo hasta me asusté como médico, se los digo y hasta lloré. ¿Por Wow. qué? Wow, Porque yo heavy. había escuchado muchas neumonías, varias en Venezuela, Ujú. pero esta era tan atípica, es decir, tan extraña, Ok. que tú le escuchabas en sus pulmones al paciente tantos ruidos raros que tú como que ya va, y la persona te habla. O sea, eso es lo más, digamos, que asusta, porque la persona te llega al consultorio y está, sí, doctor, lo que pasa es que yo siento un poquito de dolor de pecho y pero estoy bien, he estado bien, tranquilo. Tú Ok. le mides la saturación y le escuchas sus pulmones y eso es un paciente que está grave. Ok. O sea, tú te asustas porque él está bien, digamos que entre comillas, realmente está muy No mal. se siente tan mal, pero en realidad está terrible. Ok. Exactamente. Wow. Ok. Tengo una duda relacionada. Yo estaba oyendo en otro podcast que hablaba que al comienzo los pacientes que iban al hospital estaban mucho, el 90% les tenían que poner respiradores y que en Ujú, junio eso bajó a 30%. ujú. Y eso en parte es porque se sabe, los médicos han ido aprendiendo con la marcha cómo tratar el COVID. ¿Esa ha sido tu Ah, experiencia? sí, así es. Ok. Así es. Si antes de un inicio, es que es una enfermedad primero, una neoenfermedad, es algo nuevo. Mm. Ujú. Y como es nuevo, estamos aprendiendo sobre la marcha. Claro. Evidentemente, de un inicio no teníamos un tratamiento específico y de hecho actualmente todavía no lo tenemos porque no existe algo que cure COVID, no hay, Ujú. pero hay tratamientos que auxilian y ayudan al paciente a que pueda superar la trama aguda de la enfermedad. Porque atacan Exacto. los síntomas, ¿verdad? Más que la enfermedad. Exactamente. Lo que Ajá. hacemos Exacto. nosotros es atacar los síntomas e impedir las complicaciones, tratar de que Exacto. nuestro paciente no se nos complique, De que porque sobreviva, esto es sí. lo grave. El Ujú. virus realmente debería irse solo, porque los virus son así, se Ujú. autolimitan en 7 a 10 días, pero el problema está que pueden complicarse con bacterias y es allí donde entonces Claro. las personas se enferman muy mal. Claro, claro. Ok. Bueno, vamos a continuar. Sí, porque No está fue una nota interesantísimo. médica. Sí, 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 no, está nota médica. interesantísimo, pero vamos a enfocarnos ahora un poco en la experiencia de tú como individuo. Ujú. Te quería preguntar cómo te has sentido recibido en Perú. ¿Cómo tú sientes que los venezolanos son Ujú. recibidos? Ya, a ver. Porque Perú creo que es Sí, el tiene segundo país bastante.
¿sabes? Porque Colombia obviamente es el que tiene más, porque está ahí a pata y mingo, pero creo que Perú es el que tiene más después de Colombia, En Latinoamérica, sí. que ha sido como más afectado por la migración venezolana, que por un lado, en lo positivo, la migración venezolana subió mucho la economía de Perú, o sea, su Así Producto Interno es. Bruto, Ujú. pero creo que no pedían tantos pasaportes antes, tanta visa, no lo pedían, y ahorita sí lo piden, pero que siento que es como mixta la recepción de los venezolanos en Perú, Sí. en cuanto a lo económico y el gobierno, pero no sé tú como persona cómo te relacionas con la gente. Ujú. Bueno, como les dije que estaba en un tiempo en búsqueda de trabajo, en un momento, una breve experiencia para más o menos ver lo que puede pasar en la búsqueda de trabajo, nada más, por ejemplo. Ok. Tú veías por la calle muchos títulos de se busca tal, en Ok. tal lugar. Tú acudías al lugar y de repente eres el primero en la cola para la entrevista, Ujú. pasabas y te decían, no, ya está tomado ya está tomado el empleo, así. Entonces yo, ok, y luego te quedabas afuera esperando un momentico y entraba otro que si era peruano totalmente Oh, y le decían, no, sí, sí, pase por aquí, que ya lo están esperando. Yo como que, ok, Wow. qué fuerte. Pero bye. y eso es raro, porque o sea, Claro, tú eres yo tengo DNI, la cosa es que yo hablo sí. venezolano, ¿me Sí, esa entiendes? sería la diferencia, pues, pero, o sea, no es como si fueras, no sé, O sea, racismo, un claro. árabe, qué sé yo, no sé, un Claro, chino, la ¿sabes? Tú xenofobia, puedes pasar por Esto también es peruano. racismo, claro. No, pero estoy diciendo, una persona que Como el claramente, fenotipo. fisiológicamente, El fenotipo. no es de Perú, ¿sabes? Tú fisiológicamente eres peruano, pues. claro, sí, entonces es lo que te digo, pues eso, la xenofobia en un inicio no existía. Cuando yo llegué, ni bien llegué, hablo en mayo de 2018, y sé que incluso antes, 2017, que ya estaban los venezolanos emigrando, Ujú. fueron muy bien recibidos, como que, no, sí, mira, de Venezuela, no sé qué, la linda Venezuela, los recibían, no, venga, vamos a ayudarlos, vamos a trabajar por acá, darles empleo, esa era la forma, ¿no? Mm. Pero como llegó un momento que la migración fue tanta, Ujú. los peruanos se comenzaron a sentir de repente quizás un poco resentidos en el hecho de que supuestamente se les quitaban los empleos, nosotros a ellos, Mm. cosa que realmente no es porque el que quiere trabajar, Bueno, trabaja, ¿ok? es Y lo que busca. no, totalmente. Yo estoy de acuerdo con eso, pero es que yo creo que es imposible como país prepararte en cuanto a tu estructura interna a recibir una migración tan masiva. Claro, Tan grande, eso, claro, exacto. Y hace que la gente se ponga más temerosa y tienda a generalizar. claro. O Claro, sea, claro. Sin embargo, eso igual no justifica los actos de no, xenofobia, no, porque para ante nada. todo tú eres culto o tú eres, digamos que, respetas al valor humano, así sea de quien Exacto. sea chino, japonés, de donde venga. Es Ujú. así. Y una pregunta, Perú sigue siendo un país en Latinoamérica, me imagino que habrán, a nivel cultural, social, debe ser parecido a Venezuela. Más, ¿tú cómo nos dirías que difiere la sociedad peruana con respecto a la venezolana? ¿Cómo te sientes tú en Perú? Si tú pudieras, la pregunta que siempre hacemos, si tú pudieras regresar a esos 2 años atrás y hablar contigo mismo y decirte cómo es la sociedad peruana, a pesar de que ya estuviste allá de vacaciones antes, ¿tú qué es lo que te dirías? Mm, Vaya, no sé, como que mentalízate de que las cosas no van a ser fáciles, de que vas a tener que luchar bastante, que vas a tener que esperar un buen tiempo antes de volver a agarrar una bata y un estetoscopio, literal. ¿Qué tal? Es verdad, es Muchos verdad. Sí, porque profesionales. demoró 2 años, más o menos, 2 años Ok. en volver a agarrar una bata y un estetoscopio para ejercer. Y créeme que una vez que lo hice, ¿Cómo te sentiste? la Glorioso, ¿verdad? felicidad no fue normal. Me imagino. Cuando Wow. aprobé el último examen práctico, lo primero que hice fue llamar a mi mamá y yo lloré allí porque no fue fácil. O sea, es Yo, conjurado, fue fuerte, Sí, pero sí. se logró. yo estudié psicología y ha sido difícil, o sea, aún no he logrado revalidar el título,
Y además, yo creo que el día que yo pueda atender a un paciente, o sea, el primer paciente que llorar. venga, él me va a tener que consolar a mí. Vas a estar llorando. Doctor, ¿qué pasó? Bueno. Tú no sabes lo Ah, importante bueno. que es que tú hayas venido hoy aquí. Y el tipo, verga, a mí me violaron de niño, pero tú desde que tienes peo. Sí, Exacto. sí, es muy Sí. importante. Ah, Muy bueno. importante. Y otra pregunta, Paul. Nos estabas comentando antes del programa que tienes una novia venezolana que conociste en Venezuela. Cuéntanos cómo sucedió Que, eso, cuándo la conociste. que conoció en Perú. No, la conocí No, fue perdón, aquí. disculpa, que conociste en Perú, pues. Ujú. Sí, nada, ella también es médico, Ujú, trabaja también para el Estado. ujú. Igual que yo, le tocó también pasar por tantas cosas y evidentemente no llegar ejerciendo. O sea, más o menos una historia, digamos, parecida, pero evidentemente distinta porque es otra persona Claro. y además de ser otra persona es mujer. O sea, no es por cuestiones de que el hombre y la mujer, sino que simplemente son sexos distintos y Sí, evidentemente sí, sí tienen como que sus roces diferentes. claro. Sí. Nada, ¿cómo me va con ella? Yo soy feliz, la verdad, actualmente vivimos juntos, estamos con nuestros gatitos, Qué fino. nada, cada uno en su trabajo, pero nos amamos mucho y nada, con planes evidentemente a casarnos en algún momento, Muy claro bien. que sí. Y yo había oído que, por ejemplo, en el teatro, la gente solo sale con gente del teatro porque dice que es la única gente que puede Sí, comprender ser tan intenso y los sí, horarios. sí. Yo me pregunto, es mucho más sencillo estar Con un médico. con una doctora, ¿verdad? Ah, Porque entiende la Yo dinámica. conocí en Venezuela muchas parejas de doctores, de familias que el ah, madre y el Por- padre eran porque doctores. yo creo que un doctor, que tú estés empatado con un doctor, ella entiende que los shifts son largos, Mm. que a veces sí, cuadrar un día libre entre los dos va a ser muy sí, difícil, Y puedes, pero que lim- los dos lo sí, y entienden. puedes limpiar un pollo sin eso, que le dé asco tampoco. eso es. Sí, sí, no, de hecho que sí tiene sus beneficios, porque como dices, el médico tiene a veces horarios locos y muchas veces está ausente en casa. Ujú. Pero siempre y cuando, pues, como digo, el amor sí sea, pues, real y que de verdad le interese a tan mutuo, se puede todo, porque Claro. se cuadran Sí. los tiempos, se cuadran los días libres, uno busca estar con el otro o salir en algún momento, siempre está uno pendiente el uno del otro y eso es lo importante. Y sí es bueno que seamos médicos ambos porque entre nosotros los dos nos entendemos bastante, Claro, bastante, bastante. claro. Y en esta entrevista, esta pregunta nunca la he hecho en el programa, pero que hablaste que antes del programa estabas en la iglesia y Mm, que en pequeños comentarios has mencionado a Dios en el ujú. programa. Te quería preguntar si Dios ha sido algo importante también en tu migración. Claro. Bien, no, sí, claro que sí. Bueno, no sé si Ricardo debe saber que yo soy cristiano. Ujú. Entonces, sí, de verdad que todas las cosas que yo he logrado, las he logrado gracias a Dios. Y de verdad, Mm, si tengo que agradecer algo, se lo tengo que agradecer todo, y es a Él y todos los días, Ujú. porque él es quien ha permitido cada uno de los obstáculos, cada una de las cosas que he pasado y Ujú. todo, y así de esta manera hoy soy quien soy. Y aquí Ujú. estoy pues delante de ustedes para mostrarme ya pues una persona, digamos que tranquila, en la espera de la voluntad de Dios y Ujú. continuando adelante, Ujú. cosa que quizás en su momento el testimonio de cómo yo me hice cristiano, Sí. me gustaría compartírselos en algún momento, porque de Ok. verdad que es también pues bien, bien bonito y tiene mucho que ver con el ser médico. Yo no fuera médico Ok. si no fuera por él. Ok. Me parece genial. Una de las cosas de la religión que me parece que son buenas eh, es eso, pues, o sea, que en momentos difíciles, por ejemplo, las personas que son bastante religiosas tienen eso que los ayuda personalmente a superarse. Es sí. como la base, pues, para esas personas. Por ejemplo, creo que en Alcohólicos Anónimos el primer paso es reconocer que eres alcohólico, pero el segundo paso es aceptar que hay un poder superior. Porque Aceptarlo, exacto, es aceptarlo. aceptar que hay un poder. El primer paso es decir, bueno, soy ¿Sabes alcohólico, cuál es? buenísimo. Pero el segundo paso, que siempre me ha llamado la atención, es reconocer que hay un poder superior.
porque Claro. eso le da fuerza también a una persona que siente que se ha fallado a sí misma varias veces y que tiene que ir por un camino de redención ahora, le da la fuerza de creer en algo, y creo que es algo muy noble. Ujú. Y una pregunta, Sí, así es. o sea, tienes una novia venezolana y quería hacerte una pregunta rápido. En este tiempo que llevas en Perú, ¿tú te has relacionado con otras personas, con otros venezolanos, o te relacionas son con peruanos? ¿Con qué clase de personas te relacionas normalmente? Mira, la verdad, con todo el mundo. O sea, Ok, en los trabajos por lo eso es bueno. general, tú sabes cómo es uno. O sea, la Ujú. cultura venezolana es el que tú hablas hasta con el de la panería, con el que está acostado. Sí, Entonces, sí, nada, en mi trabajo, por ejemplo, en la clínica, todavía conservo todas esas amistades, son todas chicas porque en el call center, ujú. cuando en un inicio me hicieron la entrevista, a mí clarito me dijeron, tú eres el primer hombre que vamos a añadir a este call center, y de verdad que espero no nos dejes mal, literal. Y yo Oh, como que, ok, bueno, para adelante, pues, ¿no? Y gracias a Dios, de verdad no los dejé mal ok, y hice mi trabajo bien, pero sí me relacioné como con unas 12, 14 chicas de allí y todas de verdad que son amigas, muy buenas amigas, incluso todavía hablo con ellas en algunas oportunidades y tengo pendiente de salir, pero ok, todas son peruanas, por ejemplo, ok, en ese caso, ok. ¿ya? De la misma forma, gente venezolana sí, también conozco, Ujú. están dentro de las mismas personas que cuando yo apenas llegué, éramos muchos médicos Ujú. y todos estábamos colegiándonos. Y en ese Sí. momento que nos estamos colegiando, muchos son venezolanos. Así como conocí también una de Cuba, Ujú. una de Estados Unidos, otro también que era de Austria, etcétera, que Ah, vienen a colegiarse al Perú, ok, pero todos también muchos venezolanos. ok. Qué Dentro cool. de ellos está el doctor César Contreras, está la doctora Rosemary, por ejemplo, el Ok, doctor Jairo, que es de mi promoción, ok. Oye, está el qué doctor genial. Alejandro. Eres como el tipo Sí, de o sea, hay persona que gente de dice mi que escucha todo promoción tipo de aquí. música, pero eres amigo de No, todos. pero qué genial que dentro de todo, que pudiste pasar este proceso con un grupo de personas, o sea, fuiste allegado a esas personas y todos pasaron por este proceso y lograste sacar algunas amistades y relacionarte con esta persona. Creo que es algo que no Sí, muchos, gente que ha migrado ha sacado, pues, y me parece bastante bonito. sí. Y bueno, creo que ya vamos a la pregunta final, no sé si tienes alguna Bueno, otra. bueno, te queríamos preguntar qué consejo le da, que sientas que no hemos tocado aún, Ujú. eh, ¿qué consejo le darías a alguien que esté escuchando el podcast que piense en mudarse a Perú? Ujú. Mm, a ver, ya, tienen que, seas profesional o no, venir mentalizado en que este es un país en el cual la capital es bastante gris, Ok. ¿ya? ¿Gris Gris en el clima sentido, ¿Literalmente o o...? metafórico? no, literal en el sentido, Ok. hay demasiado polvo, demasiada Ok, contaminación. ok. Ok. Lo otro es que estás viniendo a un país que realmente va poco a poco surgiendo y que Ok. evidentemente tiene bastante pobreza. Ujú. Entonces, estamos hablando que al menos el 80% de la economía peruana es informal, ¿no? Y el ¿En 20% serio? formal. ¡Wow! ¡Qué Es heavy! bastante. Sí, es bastante elevado el número, sí. Ok. ¿Ya? Y eso es algo de lo cual, por esta 80% no razón, va con corbata a la oficina. el Estado No va no a la ha oficina, no Yo hay logrado, sé, yo sé, yo oficina. sé. Por eso, no, pero exacto. estaba pensando en viernes de informal. Ok, ok. Sí, Wow. el Estado no ha logrado controlar muy bien la pandemia por esto mismo, porque Claro. la parte informal o la gente que de repente Se tiene bajos está... recursos y que de repente quizás no ha estudiado mucho, Claro. no logra entender incluso póngase una mascarilla, señora, o Sí. debe usar este tipo de medidas. Es más difícil llevar las normas, pues. Sí, es mucho más difícil. Claro. Nada, mentalizarse en eso y venir con plata, porque evidentemente Ok, salir de la nada aquí es rudo. O sea, tienes que ok. venir con una plata para ¿Cuánto tú tú poder más o dirías menos levantar. que, El mínimo. cuánto tú dirías que el mínimo, ¿sabes? Y llegando a la casa de alguien. Ya, llegando a la casa de alguien, por lo menos, ¿En mira, dólares o soles? no, en dólares. Vamos a hablar de dólares porque este país maneja las dos monedas Ok, Ok, y tú consigues una casa de cambio a la esquina de tu casa. ok. Eso hay bastante.
Ok. Sospechoso. Entonces, te puedes venir, yo diría que un mínimo de $1,000 para que tú puedas surgir. Es lograble. Es eso. Ok. Bueno, $1,000 se vendrían siendo casi 4 sueldos mínimos de aquí. ok. O sea, Unos meses. entre comillas, puedes extenderlo a 5 meses Sí, si sí. estás austero. Ok. Claro, claro. Eso. Bueno, Teniendo en cuenta que, bueno, todo va bien, claro. Claro, claro. sí. Y bueno, la pregunta final, que siempre le hacemos a todo el mundo. ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela? Ay, no, ¿qué te puedo decir? Extraño todo. Chamo, no voy a una playa buena desde que estoy aquí. Ya esa es la primera, por Eso es ejemplo. verdad, tampoco. Oye, Sí, no, o sea, he ido a Playa. playas, pero no, jamás No, es lo no. mismo a Mochima, a Margarita, a Sí, Puerto La sí, Cruz. sé que es otra No, vibra. Oye, no. conozco a alguien que se regresó a Venezuela ahorita, era la mamá de alguien, mamá, sí, y se pasaron por Margarita antes de ir a Venezuela y por lo del COVID, etcétera. Claro. Margarita está en cuarentena y no hay barcos desde Margarita al continente. Y Mm, solo recursos, no hay transporte de personas. Entonces se ha Wow. tenido que quedar en Margarita desde que sucedió la pandemia y mm, con los problemas de electricidad y agua no hay servicios y además claro. está prohibida la playa para evitar reunión de gente. Entonces básicamente no hay nada que hacer en Margarita porque normalmente si no hay agua o luz por lo menos te ibas a la playa y tomabas una cocada. Ahorita ni Sí, siquiera Es puedes verdad. hacer eso. no, Es terrible, una no. situación terrible. Wow. Pero bueno, las playas. ¿Alguna otra cosa? Sí, no, las playas, yo diría que aquí entre nos y calladito, porque me escuchan los vecinos, la cultura, La Oh, cultura. ok. Sí, la claro. sociedad, Sí, sí, una sí, sociedad más abierta, más, ok. alegre, más feliz. Aquí hay muchos son reservados, muchos Mm, son de cara de pocos amigos. ok. Incluso siendo Sí, latinos, sí, ¿verdad? hablan el mismo idioma. Sí, 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 ok. Es que yo sí, creo aquí son muy así. la gente asocia mucho el latino al caribeño. Ujú. En el exterior, me refiero Sí, a Europa, Estados Unidos. No, sí, es latino. Sí, se están imaginando a un cubano o a un puertorriqueño, a un sí, venezolano. sí. Sí, Pero con estas entrevistas, yo personalmente, mi insight es que el latinoamericano, entre más al sur tú te vas, es una persona que no tan parecida al venezolano en esa cosa o del caribeño. O sea, que es como tan exacto. movido, es una persona un poco como más europea en ese sentido. Yo creo que está en Ajá, función sí. a qué tanto calor hace, es en función del clima, También. ¿verdad? Mientras más te alejas del trópico, Del la Ecuador, gente del es más trópico. fría, es como Sí, el clima. no, yo creo que la original revolución bolivariana, la de Bolívar, habrá dejado a esos países medio tocados, quizás. Exacto, literal. Pero bueno, muchas gracias, Paul, por hablar con nosotros y contarnos de tu experiencia. Mm, Y bueno, te deseo lo mejor con tu novia y espero que puedas seguir ejerciendo tu profesión y que tengas mucho éxito. Sí. Y mi mamá dice, no llegas tarde si es antes del Evangelio. Sí, ya. también, a mí también decían eso. También decían eso. Es como que no, ya no vale la pena, Esa ya es mi pasó el parte evangelio. favorita en las misas. Sí, Mm, era la bueno. historia más chévere de la. Además es como un capítulo al azar, obviamente no es al azar, pero para No, uno que no se sabe el qué día es qué, sí, es como un capítulo al azar de Cristo. Entonces, sí. siempre es como la semana pasada, Sí, en Cristo. vuélvenos a ver, el Y domingo entonces vio un 18. demonio y sal de ahí, Legión. Y entonces el demonio se mete en un cochino y salta. Y uno, Sí. mierda, ¿qué ha hecho Y Cristo? era